Lo que se prohíbe dentro de las náuseas y los vómitos es más que nada los alimentos picantes, los aliños, las frituras o los alimentos con alto contenido en grasa e incluso algunas bebidas o aguas que son con gas, lo que aumenta considerablemente el riesgo de poder presentar náusea o continuar con estos síntomas a lo largo de la quimioterapia. Bueno, dentro de los ejemplos que podemos consumir es tratar de, como les decía, fraccionar la alimentación en pequeñas cantidades, tratando de incluir alimentos con alto contenido calórico, como por ejemplo consumir lácteos, de preferencia semi o descremado, pero va a depender mucho de la ingesta alimentaria que el paciente tenga o según los efectos que este tenga en su domicilio, ya que si requiere mayor aporte calórico no es recomendable disminuir el aporte de grasa de estos alimentos. Bueno, dentro de las recomendaciones alimentarias que podemos indicar para los pacientes que presentan náuseas o vómitos, podemos iniciar la alimentación posterior a estos episodios de complicaciones asociadas a la quimioterapia, por ejemplo con un té simple, té de hierbas, aguas de manzanilla o de fruta, jaleas que pueden ser dietéticas o con azúcar, incorporando algunos tipos de cereales como por ejemplo cabellos de ángel, arroz, maicena, chuño, o incluso algunas proteínas de alto valor biológico, como por ejemplo claras de huevo en las preparaciones. Podemos realizar algunos postres incorporando proteínas como la clara de huevo, como por ejemplo jalea con merengue, o incorporando incluso algunas otras especias que no sean irritantes en este caso. Lo importante es no someter al estómago a un estrés aumentado condicionado por esta quimioterapia. Entonces por lo tanto es importante no incluir en la alimentación nada de condimentos fuertes como ají, comino, pimienta, aliños completos, ajo, cebolla, e incorporar especias más suaves, orégano, laurel, cilantro, perejil dentro de las preparaciones. Pero lo importante es tratar de indicar o recomendar preparaciones frías, lo que va a hacer que esto disminuya las náuseas, por lo que se puede indicar mayormente jaleas, aguas de fruta, incluso algunos tipos de helados como para poder disminuir las náuseas. Bueno, otro de los efectos secundarios de la quimioterapia es la serostomía, que corresponde o se define como la resequedad de la boca por una disminución de la saliva por las glándulas salivales. Por lo tanto, dentro de las recomendaciones alimentarias en estos pacientes, lo que se sugiere es aumentar la ingesta de líquido como mínimo entre 2 a 3 litros por día, humedecer las comidas. Esto significa que no consuman alimentación tan seca, sino que lo importante es poder incorporarles un poco de humedad por medio de, por ejemplo, algún tipo de crema, de leche o de alguna otra modificación de la textura de la alimentación, como para poder disminuir la sequedad de los alimentos y sea más fácil poder ingerirlos. Otro de los efectos secundarios de la quimioterapia en los pacientes con cáncer es la mucositis, que corresponde a una alteración de la mucosa oral o puede incluso descender hacia el esófago, lo que provoca una alteración o heridas a nivel de la cavidad oral. Por lo tanto, es importante dentro de las recomendaciones alimentarias preferir alimentaciones frías con una consistencia más como papilla o blanda para poder disminuir el dolor en caso de que el paciente presente esta sintomatología. Evitar todos los alimentos que sean picantes, con temperatura alta, o sea calientes, irritantes o salados, para disminuir igualmente los síntomas asociados como el dolor. Es importante igualmente en estos casos, o lo que se recomienda dentro de la alimentación, es poder hacer enjuagues bucales de manzanilla, lo que esto va a provocar un efecto antiinflamatorio y va a disminuir un poco el dolor en estos pacientes. Otro de los efectos más comunes dentro de los pacientes con quimioterapia es la presencia de diarrea y constipación. Dentro de los efectos secundarios de la quimioterapia es una alteración de la absorción de agua a nivel intestinal. Por lo tanto, es muy común que estos pacientes presenten cuadros diarreicos o de constipación, que es una ausencia de deposiciones por más de 2 días. Por lo tanto, dentro de lo que se recomienda en los pacientes con diarrea es disminuir la ingesta de fibra, como por ejemplo granos integrales, disminuir el consumo de algunas frutas y verduras para poder disminuir la presencia o la consistencia de estas deposiciones.
Al contrario, en el caso de los pacientes constipados, que son aquellos que no presentan deposiciones o les cuesta mucho ir al baño, lo importante en este caso es aumentar el consumo de fibra, consumiendo más que nada frutas y verduras durante el día, por lo menos unas 3 porciones, de preferencia verduras de hoja, previamente desinfectadas o bien lavadas, para disminuir el riesgo de otras infecciones o alteraciones que podamos desarrollar a causa de la quimioterapia.